¿Alguna vez sentiste que te han ocultado algo y que, aún así, tú ya lo sabías por dentro? Entonces quédate, porque hoy vas a descubrir por qué algunos son llamados los elegidos y qué significa realmente ser uno. Bienvenidos a Los Elegidos. En este video vas a aprender muchísimo. Vas a conectar señales, entender lo que nadie dice en voz alta y ver cómo una sola verdad puede cambiarlo todo. Ahora dime, si hoy saliera a la luz una confesión que lo volteara todo, ¿estarías listo para escucharla? Todo empezó como esas historias que parecen pequeñas, casi accidentales, pero que te dejan una inquietud clavada en el pecho. No hubo anuncio ni preparación, solo una sensación rara, como si el aire se hubiera vuelto más pesado por un segundo. Y justo ahí entendí que no venía a contarte algo interesante, venía a contarte algo que se siente real, aunque incomode. Porque cuando una verdad está a punto de salir, primero se manifiesta como un silencio extraño. La gente cambia de tema, sonríe demasiado, responde con frases cortas, y tú, si estás atento, lo notas. No es normal. Hay algo detrás. Hay algo que se está sosteniendo con esfuerzo para que no caiga. Y lo más fuerte es que casi siempre la primera alarma no viene de afuera, viene de adentro. Esa intuición que te dice, esto no encaja. Ese detalle mínimo que no puedes olvidar. Esa mirada que dura un segundo de más. No necesitas pruebas para sentirlo. Necesitas valor para no ignorarlo. Por eso esta historia no es solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que tú haces cuando lo sientes. ¿Te convences de que estás imaginando cosas? ¿Te callas para evitar problemas? ¿O te quedas, observas y decides no traicionarte? Ahí empieza el verdadero cambio, cuando dejas de negociar con tu propia percepción. Y hoy, desde el primer minuto, quiero que entiendas esto. No estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque algo en ti quiere respuestas, quiere claridad, quiere romper un patrón. Y cuando alguien está listo para ver, la verdad encuentra la forma de aparecer. Durante años nos han entregado una versión cómoda de la realidad, una historia pulida para que encaje sin preguntas. Así funciona todo. Siempre fue así. No te metas. Y lo peligroso de esas frases es que suenan sensatas hasta que te das cuenta de que también son cadenas. El contexto importa, porque una confesión no nace de la nada. Nace de presión, de acumulación, de culpa, de miedo, de tiempo. Hay decisiones que se tomaron antes, acuerdos no escritos, lealtades que se compraron con silencio. Y cuando conoces ese fondo, entiendes que lo que viene no es un accidente, es una ruptura. Lo que pasa es que el sistema se sostiene mientras todos actúen su papel. Unos mandan, otros aplauden, otros miran para otro lado. Y en medio, los que sienten que algo está mal pero no tienen pruebas, solo señales. Y esas señales, cuando se repiten, se convierten en una pregunta que ya no se puede callar. Por eso, cuando alguien finalmente habla, no solo cuenta un hecho, expone el mecanismo entero. Te muestra cómo se construyó la versión oficial, quién se benefició, quién perdió y por qué tantas veces te hicieron dudar de ti mismo. La verdad no llega sola, llega con una lista de cosas que de pronto empiezan a tener sentido. Y aquí es donde tú entras de lleno, porque entender el contexto no es para señalar a alguien, es para recuperar tu criterio, para que cuando escuches lo que viene, no lo proceses con miedo, sino con lucidez. Porque si hoy se rompe el silencio, es para que tú también aprendas a no vivir a oscuras. Al principio fue un detalle tan pequeño que casi daba vergüenza mencionarlo. Una pausa rara antes de responder, una mirada que se desviaba justo cuando debía sostenerse, una frase que sonó ensayada. Nada demasiado obvio, nada que sirviera como prueba, pero suficiente para encender esa alarma silenciosa que no se apaga. Después aparecieron las repeticiones. Lo que parecía casualidad empezó a convertirse en patrón.
Las mismas excusas, las mismas coincidencias, los mismos cambios de tema cuando la conversación se acercaba a cierto punto. Y ahí entendí algo importante. La señal no grita, insiste. Te toca el hombro una y otra vez hasta que ya no puedes mirar hacia otro lado. Lo más inquietante es que las señales a veces llegan disfrazadas de normalidad. Te dicen, estás pensando demasiado, no es para tanto, relájate. Y mientras lo dicen, su tono revela lo contrario. Tensión, prisa, control. Porque cuando alguien teme que preguntes, intenta que dudes de tu propia percepción. Entonces, haces lo que cualquiera haría si quiere entender. Empiezas a observar mejor, no para cazar a nadie, sino para confirmar si lo que sientes tiene sentido. Y en ese proceso, tu intuición se vuelve más precisa. Te das cuenta de qué frases se repiten, quién se incomoda, quién evita, quién se adelanta a justificar algo que nadie acusó. Y lo más poderoso sucede cuando aceptas esto. No necesitas tenerlo todo claro para reconocer una señal real. Basta con admitir que algo no encaja y permitirte mirar con honestidad, porque la señal es el inicio de la verdad. Y cuando la escuchas a tiempo, te ahorra años de confusión. Le llamaban el elegido, como si fuera un honor, pero en realidad era un molde, un papel que debía cumplir, una imagen que debía sostener, una expectativa que no permitía errores. Y cuanto más alto te ponen, más fuerte te piden que sonrías, incluso cuando por dentro estás quebrándote. Lo que nadie ve es la soledad detrás de ese título. Porque cuando todos esperan que seas especial, también esperan que no te quejes, que no dudes, que no preguntes. Te conviertes en símbolo, y un símbolo no tiene derecho a ser humano. Ahí es donde empieza la grieta, cuando el personaje se come a la persona. Y aún así, ser elegido no significa ser invencible. A veces significa que fuiste el más observado, el más presionado, el más utilizado. Y llega un punto en el que la obediencia ya no se siente como disciplina, se siente como traición a ti mismo. En ese momento, algo cambia por dentro, porque el verdadero giro ocurre cuando el elegido deja de actuar para los demás y empieza a escucharse. No se trata de rebeldía vacía, se trata de dignidad. Se trata de decir, yo no nací para sostener una mentira. Y cuando alguien con ese peso decide hablar, su voz retumba distinto. Y ahí lo entiendes. El elegido no es el que todos aplauden, sino el que se atreve a romper el guión, el que elige la verdad, aunque le cueste el puesto, la imagen, el favor, el prestigio. Porque hay un punto en el que perderlo todo es menos doloroso que perderse a uno mismo. No fue una confesión espectacular, de esas que vienen con música y lágrimas calculadas. Fue más peligrosa, simple, directa, humana, como cuando alguien deja de protegerse y por fin respira. Se notaba en la voz, no estaba buscando aprobación, estaba buscando salir del peso. Antes de decirlo, hubo un segundo de silencio que lo dijo todo. Ese instante en el que el cuerpo decide por ti, porque ya no hay forma de seguir fingiendo. Y cuando habló, no lo hizo para destruir a alguien. Lo hizo porque el silencio ya le estaba destruyendo a él. Lo más fuerte no fue la frase en sí, sino lo que venía detrás. Yo lo sabía, yo estuve ahí, yo también callé. Esa admisión abre una puerta que no se puede cerrar, porque no solo revela un hecho, revela una participación, una complicidad, una cadena de decisiones que se fueron acumulando con el tiempo. Y de pronto entiendes por qué la confesión es tan temida, porque no solo señala lo que ocurrió,
sino cómo se sostuvo. ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién normalizó? ¿Quién se benefició del silencio? La confesión no es un cuchillo, es una luz encendida en una habitación que muchos preferían mantener a oscuras. Por eso, cuando alguien confiesa, no está diciendo mírenme, está diciendo ya basta. Está rompiendo una lealtad falsa y eligiendo una lealtad más difícil, la verdad. Y en ese momento, aunque tiemble, se vuelve imparable, porque por primera vez estás hablando desde un lugar limpio. Después de la confesión, nada vuelve a su lugar. No porque el mundo explote, sino porque tu percepción se reorganiza. Como si de pronto te devolvieran piezas que te habían escondido y, al juntarlas, vieras el dibujo completo. Lo que antes era duda se convierte en claridad incómoda. Empiezas a recordar escenas que parecían normales y ahora se sienten extrañas. Comentarios que antes pasaban desapercibidos y ahora suenan como advertencias. Momentos en los que tu intuición habló y tú la silenciaste. La confesión no inventa nada, simplemente le da nombre a lo que ya estaba ahí. Y lo cambia todo porque el relato oficial pierde autoridad. Ya no basta con la versión bonita, ya no funciona el no fue para tanto. Cuando alguien se atreve a decirlo en voz alta, el sistema de excusas se debilita y la gente empieza a hacer preguntas que antes daba miedo hacer. También cambia la forma en que miras a las personas, no solo al que confesó, sino a los que reaccionan, porque la verdad revela a cada quien. Algunos se alivian, otros se enfurecen, otros se esconden, y esa reacción te muestra quién estaba defendiendo la realidad y quién estaba defendiendo una mentira. Al final, lo que cambió no fue solo la información, cambió el poder, porque el poder de una mentira está en el silencio colectivo. Y cuando ese silencio se rompe, aunque sea con una sola voz, empieza un efecto dominó. La gente se atreve, la luz se expande, y ya no hay forma de fingir que no pasó. Cuando la verdad se asoma, lo primero que cambia es el aire. Hay gente que se queda quieta, como si por fin pudiera respirar, y hay otros que se mueven demasiado, como si necesitaran tapar algo rápido. No es solo lo que se dijo, es lo que se activó en todos los que estaban escuchando. Los que llevaban tiempo sospechándolo sienten una mezcla rara, alivio y rabia. Alivio porque no estaban locos, rabia porque tuvieron que callar demasiado. Y en ese momento, su silencio ya no es obediencia, se vuelve pregunta, se vuelve una mirada fija que dice, ahora explícame. Pero también aparece la reacción del control. Los que vivían cómodos con la versión oficial se molestan, minimizan, atacan al mensajero. No discuten el hecho, discuten el tono, la intención, el momento, porque cuando no pueden negar la verdad, intentan manchar a quien la dijo. Y luego están los que no saben qué hacer, los neutrales, los confundidos, los que quieren creer que todo se va a calmar. Son los más vulnerables, porque una mentira bien construida siempre ofrece descanso, mientras la verdad exige decisión. En ese punto, muchos prefieren la comodidad hasta que la realidad les alcanza. Lo más importante es esto: la reacción nunca es solo reacción, es revelación. Te muestra quién buscaba justicia, quién buscaba silencio y quién solo quería que nada cambiara. Y cuando lo ves con claridad, entiendes que la verdad no divide por capricho, divide porque obliga a elegir. Hay una parte de la verdad que nadie te vende en videos motivacionales. Duele, no porque sea mala, sino porque te quita vendas que estaban pegadas a la piel. Y cuando despiertas, no solo cambias lo que piensas, cambias lo que toleras. Eso tiene un precio. El precio suele ser emocional primero. Te invade la incredulidad, luego la tristeza, luego la rabia. Te preguntas cómo no lo viste antes, cómo lo permitiste, cómo te convencieron, y ahí es donde muchos se rinden.
porque confunden el dolor del despertar con señal de que mejor no saber. Luego viene el precio social, porque cuando ya no aceptas lo falso, empiezas a incomodar. La gente que se beneficiaba de tu silencio te llama intenso, dramático, problemático, y tú tienes que decidir si prefieres pertenecer a un grupo o pertenecer a ti mismo. También está el precio interno, dejar de mentirte. Es el más difícil porque implica admitir que a veces callaste por miedo, que te adaptaste, que negociaste tu intuición. Pero esa admisión no es para castigarte, es para devolverte el control. Nadie se libera sin mirarse de frente. Y aquí está la recompensa escondida. Después del golpe llega la fuerza, una calma distinta, la certeza de que no necesitas aprobación para estar en lo correcto. Que tu vida se vuelve más simple, no porque sea fácil, sino porque ya no está basada en excusas. Y cuando eso pasa, aunque el camino sea duro, empiezas a caminar más ligero. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no se trata solo de una confesión, se trata de lo que tú eliges hacer con la verdad cuando la escuchas. Antes de irte, elige una sola palabra que resuma lo que te dejó este video. Puede ser luz, verdad, valentía, despertar o la que nazca en ti. Y escríbela ahora mismo en los comentarios. Y si quieres ayudar a que esto llegue a más personas, toca el nuevo botón de Hype en YouTube y apóyalo. Esa acción empuja el video para que más gente vea lo que hoy se reveló. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí, la verdad no se apaga.